Hola chicos, este, por fin me toca estar con ustedes después de casi creo que el mes, bueno ya después de un tiempo, por fin me pude conectar nuevamente con ustedes. Fueron por problemas y no, bueno una cosa era otra cosa, es el internet o mi teléfono. Pero bueno, por fin ya estoy aquí. Quiero contarles que por fin vamos a terminar el libro de José, bueno, de estudiar a José. Hoy es el último capítulo y, estoy emocionada porque durante todo este estudio de José que hicimos, aprendí muchas cosas y Dios habló mucho a mi vida. Entonces, bueno, vamos a continuar. Si se van conectando me van diciendo si alcanzan a escucharme bien o si hay un problema con el audio. Y ya cualquier cosa me avisan, me escriben por favor. Y bueno, vamos a orar primero para comenzar con este estudio. Y vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por esta tarde, Padre, que tú, aún, Señor, en tu misericordia, Padre, a pesar de todo, después de un año, Señor, nos has permitido seguir con estos estudios, Señor, a través de estas transmisiones, Padre, para poder seguir aprendiendo de ti juntos. Y yo te doy muchas gracias, Señor, por este momento. Yo te pido que seas tú tomando el control, Señor, en esta tarde, Padre, de todo, Señor. Que seas tú, Señor, hablando a través de mí. Que seas tú, Espíritu Santo, hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas. Y que todo lo que aprendamos, Señor, lo podamos llevar por obra. Yo te doy muchas gracias, Padre, y pongo en tus manos este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, vamos a comenzar. En el último capítulo que vimos fue el 46, si no me equivoco, el 45, cuando José se da a conocer con sus hermanos. Entonces, después de esto, bueno, recordemos que José manda a traer a su papá, su papá llega a Egipto nuevamente y bueno, lo abrazan, lloran y da a conocer a sus hijos. Jacob, ya en su lecho de muerte, bueno, antes de morir, les deja instrucciones de lo que quiere hacer, bueno, que quiere que lo vayan a enterrar a la tierra de Canaán con su esposa. Y bueno, cuando al punto de morir Jacob bendice a sus hijos de José, les hereda la tierra. No profundizo mucho en esto porque pues es un tema que no me toca, no es algo que tenemos que estudiar, solo José, y sí está largo, se lleva como 2-3 capítulos. Entonces, después de que muere Jacob, lo entierran y vamos a Génesis 50, por favor, del 15 al 26. Ya después de que entierran a Jacob, vamos a leer lo que sucede después. Entonces, espero ya tengan la Biblia todos. Y dice: Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: Quizá José guarde rencor contra nosotros, y de cierto nos vuelva todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo: Tu padre mandó a decir antes de morir, así dirán a José: Te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal, y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Hasta el 26. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron: Ahora somos tus siervos. Pero José les dijo: No teman, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera. Como vemos hoy, se preservará la vida de mucha gente. Ahora pues no teman, yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente.
José se quedó en Egipto, él y la casa de su padre, y José vivió 110 años. José vio la tercera generación de los hijos de Efraín, también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, y nacieron sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: Yo voy a morir, pero Dios ciertamente cuidará de ustedes, y los hará subir de esta tierra a la tierra que él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente los cuidará, y ustedes se llevarán mis huesos de aquí. Y murió José a la edad de 110 años. Lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. ¿Por qué lo reí corrido? Recordemos que algo del que realmente podemos aprender mucho de José, y algo que lo caracteriza mucho, creo que es el perdón. Sabemos que él era el consentido de Jacob. Vamos a recapitular todo. Sabemos que sus hermanos lo aborrecieron, lo odiaban, ellos planearon su muerte, lo vendieron como esclavo, fue esclavo, llegó a la cárcel, y después de la cárcel fue cuando llegó al rey. Y es algo muy claro que tenemos como que recalcar. Realmente creo que el perdón, y habíamos hablado sobre un tema del perdón, es lo que realmente es lo más difícil. Podemos ver que José sufrió muchísimo durante los primeros 20 años antes de llegar a Faraón, porque estuvo de esclavo. O sea, realmente no imagino la vida de José, cómo fue en su esclavitud, cómo, quizás por todo lo que pasó, porque la Biblia no lo narra tal cual, o sea, no nos da mucha información sobre ello. Pero lo que sí nos dice mucho es que todo tiempo Dios lo prosperó. Todo el tiempo Dios extendió su mano de gracia y lo prosperó en todo lo que hacía, desde que fue esclavo y aún cuando estuvo en la cárcel. Y simplemente es asombroso cómo después de que Jacob muere, sus hermanos aún quedan como con ese remordimiento, como con ese miedo de que José los vaya a hacer pagar mal, ¿no? Por lo que le hicieron. Y quiero volver a leer el 19, Génesis 50:19, que dice: Pero José dijo: No teman, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se perseverara la vida de mucha gente. Nosotros, o realmente en muchas situaciones que las vemos difíciles, que pasamos por momentos que quizás no entendemos, nos cuesta muchísimo ver que Dios va a hacer algo en ese momento. Nos cuesta creer que Dios tiene aún todavía el control en ese momento, o creer aún en las promesas que quizás Él un día nos dio, cual sea tu promesa. Pero, ¿saben? Es importante mantener la fe y ser nobles. Creo que este tema realmente a mí me habló mucho sobre lo que es el perdón. Y ver cómo José, a pesar de todo lo que sufrió, a pesar de todo lo que vivió, incluso a pesar de todo lo que le hicieron, él decidió perdonar a sus hermanos y aún les hablaba con amor. O sea, y el 21 dice: Ahora pues no teman, yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Ciertamente tú y yo, quizás muchas veces en nuestro enojo, en nuestra carne, no vamos a perdonar, como decía, o sea, quizás nosotros vamos a querer vengarnos, quizás vamos a quererlos tratarlos mal para que ellos vean lo que quizás nosotros sentimos, o porque creemos que ellos no son dignos de que nosotros los tratemos bien. Sin embargo, hay algo que me asombró muchísimo, que incluso José muestra la redención, ¿no? Cuando tú y yo fallamos, cuando tú y yo pecamos contra Dios, cuando pecamos contra Jesús, es asombroso cómo Jesús, en su infinito amor, nos trata todavía con amabilidad, nos trata con amor y nos perdona. Y lo podemos ver en José, ¿no? Que a pesar de que sus hermanos lo dañaron tanto, José todavía los trató con cariño, los trató con amor, los trató de una manera que
que en nuestra cabeza, en nuestra carne, es imposible poder hacerlo o poder entenderlo. Y quiero leerles algo que dice aquí en la Biblia. Dice: a pesar de los constantes agravios que José sufrió en Egipto y de los años de dolor que le causaron, él ya había decidido en su corazón perdonarlos y bendecirlos. No solo se negó a pagarles con la misma moneda, sino que intencionalmente se propuso tenderles una mano y ayudarlos en su necesidad. Su reacción es sobrenatural y es una gran ilustración del corazón redentor y restaurador de Cristo, que nos extendió su gracia abundante cuando merecíamos la ira de Dios. Ese es el mismo trasfondo de la instrucción de Pablo en los Corintios. Vamos a leer Corintios, 2 Corintios 2, 7, 8, por favor. Segunda de Corintios 2, del 7 a 8. Espérenme que esta no estoy acostumbrada a usar. Segunda de Corintios 2, 7, 8. Segunda de Corintios 2, 7, 8. Y dice: así que por el contrario, ustedes más bien deberían perdonarlo y consolarlo, no sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza, por lo cual les ruego que reafirmen su amor hacia él. Bueno, aquí hablan de un hermano de la iglesia de Corintio que estaban pasando, que había pecado, y Pablo les pedía que lo trataran con amor, y que, bueno, sí, con amor, que lo perdonaran, ¿no? ¿Por qué me enfoco tanto en el perdón ahorita en estos momentos? Porque es algo que quizás si hablamos de José, es lo que nos viene a la cabeza, que él perdonó a sus hermanos y los bendijo a pesar de la situación. Pero la importancia aquí es que podemos aprender que José nunca dejó de creer en Dios, nunca se alejó de él, todo el tiempo estuvo creyéndole a Dios, y Dios todo el tiempo lo prosperaba. Él creyó que en algún momento Dios le dio los sueños, y José estaba consciente de que quizás no sabía cuándo ni cómo, pero Dios iba a cumplir la promesa que había hecho. Y es lo que tú y yo tenemos igual que aprender. No importa el tiempo que pase, no importan tus circunstancias por las cuales estés pasando, cuando Dios hace una promesa a tu vida, la hace sin importar qué. Quizás tú y yo nos desesperemos porque queremos las cosas en nuestro tiempo, pero recordemos que nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. Sin embargo, tenemos que seguir aprendiendo a creer en Dios, en su palabra, seguir perseverando cada momento, cada día en lo que Dios va a hacer en nuestra vida. No importa que todo se ponga de mal en peor, no importa que pareciera que su promesa está más lejos de lo esperado, simplemente sigue creyendo, sigue avanzando, sigue perseverando en su camino y sigue a Cristo, incluso sigue huyendo. Es algo también que podemos aprender de José, es que él huyó del pecado. Y es algo también que como jóvenes quizás muchas veces nos cuesta o lo podemos poner como pretexto, porque podemos caer una y otra vez. Sin embargo, les había dicho, ¿no?, en los estudios anteriores, cuando tú estás firme en Cristo, cuando tú miras a Dios y le crees a Él y miras sus promesas y miras la cruz y ves lo que Él hizo por ti, es más fácil que huyas del pecado por amor a Cristo. Cuando se presenta la tentación, tú puedes huir porque estás firme en Cristo, porque le crees a Él y porque estás agradecido. Sin embargo, si no conoces a Cristo, si no miras la cruz, si no valoras lo que Él ya hizo por ti y te alejas de Él, siempre vas a caer en pecado y una y otra vez. ¿Por qué? Porque no vas a tener esa fortaleza, esa fe para seguir caminando y huir del pecado, así como José lo hizo. Les menciono otra cosa también que cabe resaltar, que son las 3 cosas que podemos resaltar muchísimo de José, es el perdón.
Leí una frase que dice que una persona amargada es porque vive con rencor en su corazón y que no perdona, ¿no? Debemos entender que el perdón es una de las cosas quizás más difíciles que nosotros podemos hacer, pero es lo principal que nos pide Jesús. Es una de las cosas que incluso hay un versículo que dice que si tú vas a dar tu ofrenda y tienes algo contra tu hermano, dejes la ofrenda y vayas con tu hermano a arreglar las cosas. Y es importante también recalcar que nosotros debemos de perdonar porque Jesús nos perdonó. Incluso podemos ver una parábola también cuando Jesús habla del deudor, ¿no? De que el rey le perdonó a su esclavo su deuda, pero el esclavo no le perdonó a su otro esclavo su deuda cuando era menos lo que él debía. Y eso cabe recalcar que si tú y yo no perdonamos, no podemos decirnos quizás cristianos o hijos de Dios, porque el perdón es lo que nos caracteriza también como cristianos. Y nos han hablado últimamente mucho del perdón. Hubo una prédica del perdón, un domingo que lo dio Joel. Sin embargo, cuando no alcanzamos a entender esto, vamos a ser infelices y no vamos a demostrar lo que Dios ha hecho en nosotros, porque nosotros tenemos que demostrar lo que Jesús ya hizo, que fue perdonarnos. Sin embargo, esa amabilidad, esa parte, esa misericordia que Dios nos dio es lo que quizás nosotros tenemos que mostrar con lo que nos rodea, con los que nos hacen mal. Como menciono, es una de las cosas principales que nos puede caracterizar como cristianos, como verdaderos seguidores de Cristo, el perdonar a nuestros agresores y a nuestros ofensores. Es difícil, sí, pero es más difícil y es peor seguir guardando ese dolor, ese rencor, ese resentimiento contra las personas, porque al final de cuentas el que se hace daño es uno, no ellos. Y sin embargo, el que al final de cuentas no recibes el perdón de Cristo porque tú no quisiste perdonar y no puedes entender que nosotros hacemos peores cosas a Él y sin embargo Él en su misericordia nos perdona. Entonces, José estaba consciente. Debemos entender que todo lo que nos pasa nos obra para bien. Debemos también entender que Jesús, que Dios siempre va a estar con nosotros. Y debemos entender que muchas veces vamos a pasar por situaciones difíciles donde nos van a lastimar, donde nos van a herir, pero eso también va a ser para nuestro bien. ¿Por qué? Porque nos puede librar de cosas peores, o en este caso como José, que lo utilizó para su pueblo, para que no muriera de hambre. Entonces, tú perdona, porque después de todo eso va a obrar para bien. Y hay una canción que la escuché y que me gustó, ya para acabar, y quiero que la escuchen. Cuando escuché esta canción me recordó mucho la historia de José, muchísimo. Y voy, esperen. Espero se escuchen. Espero y se escuchen. Dios sabe lo que hace. Él no llega tarde. Él no se equivoca. Él está en control. Dios sabe lo que hace. Aún en lo inexplicable. Él es incuestionable cuando algo en ti
determinó. Oh, Dios sabe lo que hace, Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza, Él está en control, Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas, Él es tu fortaleza. En tiempos de aflicción, Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace, aun cuando algo nace. Aun cuando algo muere, Él está en control. Dios sabe lo que hace cuando en la vida cambio sucede. Con algún propósito, Él lo permitió. Dios sabe lo que hace, Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza, Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas, Él es tu fortaleza. En tiempos de aflicción, siento algo que no tengo que pasar, nueva fuerza se me dará, aunque tiemble la tierra, se echen los montes a la mar. Aunque yo no comprenda lo que tengo que pasar, no me leo, no cuestiono, no pregunto, porque Dios sabe lo que hace, Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza, Él está en control, Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas, Él es tu fortaleza. En tiempos de aflicción, Dios sabe lo que hace. No peleo, no cuestiono, no pregunto, porque Dios sabe lo que hace. Y bueno, chicos, este es el final de la historia de José. Quiero recordarles, animarlos, que muchas veces, aunque pasen por situaciones que no comprendan, por situaciones que duelan mucho, que quizás muchas veces piensen que es el final, no es así. No es así, porque Dios siempre va a estar con ustedes, Dios siempre va a extender su mano, y aún si están en la cárcel, así como José, Dios va a estar ahí, Dios los va a prosperar, Dios siempre los va a fortalecer, y sin importar el tiempo que pase y sin importar las circunstancias que sucedan, Dios va a cumplir su promesa. Y recuerden que muchas veces las circunstancias que parecen malas y parecen afectarnos son para el propósito que quizás Dios tiene para ti. No se desanimen, estudien, no, es que ustedes personalmente a José, mencionó, Dios habló mucho a mi vida con todo este tiempo que estudié a José,
y, y me asombra mucho cuando cuando la Biblia dice que aún en la cárcel, aún en el pozo, aún siendo esclavo, Dios extendía su mano de gracia sobre él. Y así es, Dios va a extender muchas veces en donde quiera que esté su mano de gracia sobre ti, porque después de todo, Él sabe lo que hace, Él es soberano y todo Él lo tiene siempre en control y nada se le escapa de sus manos. Recuerden que todo nos obra para bien, para los que le aman. Y bueno, vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por este momento, por este estudio, Señor, por incluso permitirnos finalizar, Padre, un joven que tú dejaste de la Biblia, Padre, para recordarnos que sin importar las circunstancias, Señor, tú siempre vas a estar ahí, Padre, para recordarnos lo importante que es perdonar y que sí se puede perdonar a pesar del daño, Señor, de las heridas que quizás nos han hecho, Padre, porque tú nos recuerdas que todo lo podemos sentir que nos fortalece y sabemos que cada herida, Señor, cada cosa que nos pasa, se la llevamos a ti, Señor, tú todo lo haces posible y tú nos confrontas a un Padre de que es necesario perdonar, pero también nos animas, Señor, porque nos recuerdas que a pesar del dolor que quizás podemos tener, Señor, a causa de las heridas de otras personas, a causa de las circunstancias que se lleguen a presentar, tú todo lo usas para tu bien, Señor, para nuestro bien, Señor, porque tú todo el tiempo tienes el control y tú sabes lo que es mejor para nosotros. Yo te doy muchas gracias, Padre. Aún te pido, Señor, por cada joven, Señor, por cada hermano, que seas tú animándolos, Señor, si están pasando por alguna circunstancia, Padre, que aún, Señor, tú los confrontes, Señor, toques y sanes sus heridas, Padre, para que ellos puedan perdonar también, Señor, si es necesario, y que seas tú animándolos y recordándoles, Señor, que tú estás ahí en medio de cada situación. Yo te doy muchas gracias, Dios, por este momento. Glorifico tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, chicos, fue un gusto estar con ustedes. Dios les bendiga. Recuerden que ya nos estamos congregando. Abren a la puerta 10:45 los domingos y la cierran 11:15. Seguimos con los estudios lunes y jueves y los martes la enseñanza y la oración de lunes a viernes. Cuídense, Dios les bendiga.